Permiso, mi almirante, señores oficiales, buenos días. Se presenta el señor teniente de navío Harry Fuentes. Continuando con las exposiciones planificadas para esta asignatura, a continuación se expondrá el tema Pensamiento de Manuel Alomía Guerra. Quiero iniciar mi presentación con la siguiente frase, que fue extraída de la conferencia dictada por el señor teniente de fragata Manuel Alomía el 28 de septiembre de 1934. La misma que dice así: la inferioridad del material se compensa con la eficiencia en el manejo táctico y estratégico de las armas, con el espíritu de sacrificio, con la audacia, con el entusiasmo, con la energía y por sobre todo con la superioridad intelectual que trae consigo la concepción clara y precisa de las acciones y con ella la mejor resolución del problema propuesto. Sin lugar a dudas, es una frase que ha caracterizado al marino de guerra ecuatoriano, que a pesar de tener serias limitaciones en cuanto a recursos materiales, su preparación, su entusiasmo, su alto sentido de pertenencia y mística naval le han permitido ejecutar las actividades de manera exitosa a lo largo de la historia. Para la presente exposición se presenta la siguiente agenda. Como primer punto hablaremos sobre una breve biografía del señor teniente de fragata Manuel Alomía Guerra. Posteriormente, y para entrar en contexto, citaremos ciertos antecedentes históricos de la Armada del Ecuador. Luego se expondrá cuál era el pensamiento de Manuel Alomía y finalmente cómo este pensamiento contribuyó al desarrollo de la institución. Manuel Alomía fue un oficial de la Marina de Guerra ecuatoriana formado en la Armada de Chile, quien es conocido como un personaje que generó un cambio de pensamiento y que marcó un cambio de época en la historia marítima ecuatoriana. Manuel Alomía nació en Quito en 1909. Debido a la inexistencia de una escuela naval permanente en aquella época, en 1928 fue becado a la Escuela Naval de Chile. En el año de 1934 culmina su proceso de formación, obteniendo la primera antigüedad y teniendo además la oportunidad de realizar un crucero de instrucción en el buque escuela chileno, recorriendo varios países del Pacífico Sur. Además se especializó como submarinista, siendo el primer oficial de la Armada del Ecuador en tener esta especialidad. Como fue mencionado anteriormente, Alomía es conocido como uno de los oficiales que generó un cambio significativo del pensamiento de la Armada del Ecuador. A su arribo al país, se percató de la situación deprimente que vivía la Armada, para lo cual plasmó su pensamiento en la conferencia dictada el 28 de septiembre de 1934, cuyo tema fue la importancia de la Marina en la vida nacional, con la presencia de varias autoridades civiles y militares. Manuel Alomía es designado como instructor de la Escuela Naval y debido a sus grandes capacidades es designado como profesor de materias de ciencias exactas como álgebra, trigonometría, entre otras. Lastimosamente, el 3 de noviembre de 1936, con tan solo 27 años, el teniente Manuel Alomía fallece en la ciudad de Salinas por una intoxicación, dejando un legado de lucha y de esperanza de una armada mejor. Para poder comprender el pensamiento de Manuel Alomía y de todo el personal militar que le tocó vivir esta época triste de la Armada, es importante conocer o recordar los diferentes acontecimientos históricos que marcaron la historia de nuestra institución. En la publicación Historia y Evolución de la Marina Ecuatoriana de la DIGEIN se denomina el periodo comprendido entre 1918 a 1932 como la década amarga de la institución. José Vargas, en su libro Historia resumida de la Armada del Ecuador, denomina este mismo periodo de tiempo como la decadencia de la institución. Ambos textos nos llevan a concluir que en este tiempo la Armada tuvo que vivir momentos muy duros, en los cuales los gobiernos de turno le dieron la espalda al mar, hasta llegar al punto de que la Armada estuvo en peligro de desaparecer. Entre 1913 a 1916, el Ecuador le tocó vivir una guerra civil, conocida como la Campaña de Esmeraldas. De acuerdo a lo escrito por el señor contraalmirante Carlos Monteverde en su obra La Marina de Guerra en la Campaña de Esmeraldas, la Armada pudo corroborar la importancia del dominio marítimo en una campaña terrestre, ya que en este caso la Armada, a pesar de tener los escasos medios, pudo responder adecuadamente, ejecutando operaciones de transporte de tropas, bloqueo a los puertos,
entre otros. A pesar del gran esfuerzo realizado en esta campaña, la Armada no contó con el apoyo del gobierno que se esperaba, siendo nuevamente olvidada, y este hecho se convirtió en un duro golpe para la institución. Aparte de los efectos de la Guerra Civil de Esmeraldas, se suma la crisis económica que tuvo que pasar el país por la reducción de las exportaciones de cacao y café, que para la fecha eran los principales productos de exportación de nuestro país. En el gráfico que se muestra en la pantalla, el mismo que fue extraído de la tesis doctoral La Gran Depresión en Ecuador entre los años 1927 a 1937, el señor Cristian Naranjo, se puede evidenciar cómo los ingresos gubernamentales decrecieron a partir de 1927, causando indudablemente inestabilidad en los gobiernos de turno. Las consecuencias de esta crisis indudablemente se vieron reflejadas en la institución, ya que las aspiraciones por una ayuda de parte del gobierno se volvían cada vez menos probables. Frente a la situación expuesta, la institución entra en una decadencia. Los gobiernos de turno olvidaron por completo a la Armada, demostrando poca importancia hacia la protección y desarrollo de nuestro mar. La reducción presupuestaria se fue agudizando cada vez más, a tal punto de que los gobiernos consideraban al gasto militar como innecesario. La Marina quedó limitada a un servicio de defensa de costas, servicio de faros y boyas, y también se dedicaba a servicios portuarios, cuyas tareas eran cumplidas con los pocos recursos y efectivos disponibles. En 1929 se expidió un decreto ejecutivo por medio del cual se redujo el personal de la Armada, dando de baja a muchos oficiales preparados, tanto en el país como en el exterior. Para la fecha, la Armada tenía solamente 26 oficiales y 115 tripulantes. A esto se suma el cierre de los cursos de formación. Lamentablemente, ni el tiempo ni las circunstancias históricas permitieron que nuestros gobernantes se dieran cuenta de la necesidad de contar con una Armada preparada y lista para enfrentar las diferentes amenazas. Nuestra diminuta Armada estaba conformada por los 3 buques que observamos en la pantalla, los mismos que habían sido adaptados como buques de guerra: el crucero Cotopaxi, comprado por el Ecuador en el 87, que para 1930 tenía 46 años, el motovelero Patria, que fue adquirido en 1923 a unos colonos noruegos que llegaron a Galápagos y que por razones económicas tuvieron que retornar a su país, y el Aviso Atahualpa, que fue construido en Guayaquil en 1928. Estos 3 buques se constituían en la Armada de 1930. Sin lugar a dudas, era el reflejo de la voluntad política del país y de la visión territorial que existía en aquella época. Luego de lo expuesto, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál era el pensamiento de nuestro personal y de los gobernantes de aquella época? Lastimosamente, la mentalidad de los oficiales que dirigían los destinos de la Armada se había moldado a un criterio tradicional de ver a la Marina de Guerra como una simple rama auxiliar del ejército. Estaban convencidos de que la única forma de lograr la adquisición de nuevos buques era proponiendo al gobierno la compra de buques de transporte de tropas que sirvan de apoyo al ejército. Se tenía en mente que la Armada únicamente se debía dedicar a la defensa de costas y a servicios hidrográficos. Ante la falta de una escuela naval de carácter permanente, los pocos cursos de formación que se abrían se realizaban a bordo de los buques que fueron mencionados anteriormente, que en su mayoría, por no decir todos, no reunían ciertas condiciones o las condiciones necesarias para formar adecuadamente a los marinos de guerra. Los dirigentes políticos consideraban a la Marina como un lujo y su fortalecimiento era considerado como un sueño lejano. Todos estos pensamientos contribuyeron a que en 1931 se proponga al Congreso Nacional la desaparición de la Marina de Guerra, al considerarla como un gasto inútil, lo que ventajosamente no contó con la aprobación del Congreso Nacional. Las esperanzas de una nueva Armada se depositaron en los jóvenes oficiales que habían retornado al país en el año de 1934, luego de haber sido formados en la Armada de Chile, país que contaba en aquella época con una visión distinta a la nuestra. En aquella época Chile podríamos mencionar que contaba con una escuadra sumamente superior a la nuestra y era considerado como una de las armadas más poderosas de Sudamérica, conformada por acorazados, destructores y hasta submarinos. Dentro de este grupo de oficiales que arribaron al país se encontraba Manuel Alomía,
A su arribo al país se puso como propósito forjar una ideología en la Armada y convencer a los políticos y a los gobernantes de la importancia que tiene la Marina para la seguridad y para el desarrollo del país. El pensamiento de Manuel Alomía fue plasmado en la conferencia dictada el 28 de septiembre de 1934, cuyo tema fue la importancia de la Marina en la vida nacional. A esta conferencia asistieron, entre otras personas, el primer mandatario, ministros de Estado y demás autoridades civiles y militares. Su pensamiento se basó en 4 puntos. El primero, explicaba cuál era la razón de la existencia de Fuerzas Armadas. Segundo, cuáles son las tareas principales y complementarias que debía realizar la Marina. Tercero, describía conceptos sobre la guerra en el mar. Y por último, proporcionaba una serie de propuestas para que el sector marítimo pueda contribuir al desarrollo del país. En cuanto a la razón de la existencia de las Fuerzas Armadas, Manuel Alomía decía que el ejército, la marina y la aviación tenían un mismo fundamento y una misma razón de existencia, determinado en el ámbito interno como la protección de los derechos de la Constitución y las leyes, y en el ámbito externo la integridad y respeto de nuestro territorio. Alomía hablaba también de la necesidad de contar con un plan integral de defensa que abarque el empleo de las 3 ramas de la defensa nacional y que se base en una hipótesis del enemigo. Además de esto, Alomía decía que era muy común en las naciones pequeñas el desinteresarse por las Fuerzas Armadas, tras haber pasado un largo periodo de una aparente paz. La Marina principalmente debía defender nuestras costas y Galápagos. Esto abarcaba una defensa integral, es decir, una defensa contra la agresión externa y la protección de sus recursos. Como actividades complementarias, Alomía decía que la Marina debía desempeñar funciones como transporte de tropas, que era lo que normalmente cumplía la Armada, servicios hidrográficos y cartográficos, desarrollo de la Marina mercante, tanto en cuanto a su personal como a la flota mercante, y el servicio de capitanía en puertos, donde se incluían las operaciones de búsqueda y rescate. Alomía, en este punto, plasmaba una visión más amplia de lo que era la Armada y las tareas que debía cumplir esta institución. Cuando Alomía hablaba de la guerra, citaba a Clausewitz, indicando que la guerra era un acto de fuerza para dejar indefenso al enemigo e imponerle su voluntad, y sobre todo con el objetivo de conseguir un fin político. A su vez decía que estos fines políticos son múltiples y variados y que se logran o se consiguen a través de los fines militares. Alomía consideraba que el objetivo de la guerra en el mar era conseguir el dominio del mar, y esto incluía el uso del mismo para su beneficio y la negación del mismo al adversario. Alomía indicaba que el uso del mar se resumía en 2 fines, para fines militares y para los fines de protección del comercio. Cuando hablaba de los fines militares, se refería a desplegar una flota naval para destruir a la flota enemiga a través de una batalla, o para realizar bloqueo a sus puertos y a sus bases. Además, Alomía indicaba que el país se encontraba vulnerable a cualquiera de estas 2 acciones, ya que el país no contaba con una fuerza necesaria para repeler esta amenaza. Cuando se refería a la protección del comercio marítimo, Alomía expresaba que esta actividad era de gran importancia para lograr la subsistencia del país y para el mantenimiento del esfuerzo de guerra. De lo anteriormente expuesto, podemos inferir que el pensamiento de Alomía fue influenciado por grandes pensadores, como en este caso Clausewitz, en cuanto a la conceptualización de la guerra, y Mahan a referirse sobre la importancia del dominio del mar, batalla naval, bloqueo y la importancia de las líneas de comunicaciones marítimas. Alomía era consciente de la situación económica difícil que atravesaba el Estado. Por esta razón, planteó 3 alternativas para generar ingresos para el gobierno: el impuesto de faros y boyas y los derechos por servicios de practicaje. Alomía mencionaba que estos impuestos debían ser reformulados, ya que causaban grandes pérdidas económicas al país. Además, Alomía hacía ver a las autoridades la gran riqueza de especies subacuáticas existentes en las cercanías de Galápagos y sobre todo en las costas de Sudamérica,
cuya producción era aprovechada por las grandes potencias, como en este caso podemos mencionar a Estados Unidos. El Ecuador estaba desaprovechando esa fuente de ingresos. De esta forma, se esperaba de alguna manera incrementar el presupuesto fiscal para que la Armada pueda salir del estado deprimente y de total abandono en el que se encontraba. El pensamiento de Manuel Alomía tuvo un gran impacto en la institución y sobre todo en el país. El primer mandatario, los ministros de Estado y líderes navales de aquella época estuvieron convencidos de la necesidad del fortalecimiento de la Armada y los resultados se pudieron observar inmediatamente. El presidente Velasco Ibarra dispuso de manera inmediata la compra de un buque que permita cumplir las tareas que fueron mencionadas anteriormente, las tareas principales. Sin embargo, debido a la poca disponibilidad presupuestaria y a la situación económica que vivía el país, se logra adquirir en el año de 1935 el yate Ara, el mismo que posteriormente fue modificado y fue acondicionado y bautizado para la Armada del Ecuador como el buque escuela Presidente Alfaro. Otro de los efectos del cambio de pensamiento fue que el presidente Federico Páez en 1936 emitió el decreto de restablecimiento de la Escuela Naval con carácter permanente, en donde parte de esta dotación estaba conformada por el teniente Manuel Alomía, quien sirvió como formador de los aspirantes oficiales hasta el día de su deceso. Este cambio significativo de pensamiento, podemos mencionar que dio paso a una nueva época para la Armada, conocida como el renacimiento de la institución. Podemos mencionar que parte de este renacimiento, sin lugar a dudas, contribuyó a que nuestra Armada, a pesar de sus limitaciones en cuanto al material, se llene de gloria en la gesta del 41. En 1944, mediante el decreto 766, la Armada logra una total independencia del ejército ecuatoriano. Y en 1947, el Estado adquiere la fragata Guayas, considerado como el primer buque de guerra de la historia ecuatoriana. A continuación, me voy a permitir leer las siguientes conclusiones. El permanente olvido hacia la institución y la falta de interés de los gobiernos hacia el desarrollo marítimo impidió contar con una marina de guerra que pueda garantizar la defensa de la soberanía y la protección de sus recursos. La deprimente y decadente situación de la Marina de 1930 limitó el pensamiento del personal militar, llegando a considerar a la Marina como una rama auxiliar del ejército. El pensamiento implantado por Manuel Alomía en 1934 permitió la generación de conciencia marítima en las autoridades civiles y militares, lo que se evidenció con el restablecimiento de la Escuela Naval con carácter permanente, la adquisición del buque escuela Presidente Alfaro y el cimiento de las bases de lo que se denominaría posteriormente como el renacimiento de la Armada. Alomía mencionaba que el objetivo de la guerra naval era el dominio del mar y que esto se lograba con la destrucción de la fuerza adversaria mediante la batalla. Asimismo mencionaba la importancia del comercio marítimo para la subsistencia del Estado y el mantenimiento del esfuerzo de guerra. En la presente pantalla podemos observar la bibliografía que fue utilizada como consulta para la elaboración de la presente exposición. Y para finalizar, me permito dar lectura a la frase del señor vicealmirante Guaña, la misma que dice así: la Marina debe ilustrar a la política respecto a lo imperioso de ser potencia naval. Estos pensamientos no pueden partir de nadie más que de los oficiales de Marina. Ellos son los únicos que saben y se hacen culpables si no luchan para extender esa comprensión. Sin lugar a dudas, esta frase refleja el legado que nos dejó el señor teniente de fragata Manuel Alomía, que en sus únicamente 2 años de servicio a la institución se encargó de ilustrar tanto a los políticos como al personal naval sobre la importancia que tiene la Marina para la defensa de la nación y además generando un cambio de pensamiento en la institución, cuyos conceptos perduran hasta la actualidad.
Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias al expositor. Pasamos a la fase de preguntas.